Capítulo 26. Después de salir de la comisaría, Yang Aoran primero regresó al supermercado para recuperar su teléfono móvil y luego llamó a Jian Sensen. Esta vez, el teléfono no respondió tan mal como anoche, solo sonó 2 veces antes de ser contestado. Sin embargo, la voz de Jian Sensen sonaba muy débil. Después de preguntar sobre la situación, inmediatamente corrió al hospital donde estaban siendo tratados Jian Sensen y el hombre de mediana edad. Quería ver cómo estaban, especialmente Jian Sensen, para ver si ella estaba bien. Aunque tenía asuntos importantes que atender con urgencia, no podía evitar preocuparse por la condición de Jian Sensen. Por lo tanto, tuvo que dejar de lado temporalmente otro asunto importante y ocuparse primero de la situación de Jian Sensen antes de continuar. Incluso antes de ingresar al hospital, Yang Aoran se encontró con el hombre de mediana edad. No tenía ningún problema físico grave, simplemente se había desmayado del miedo y no tenía intención de permanecer más tiempo en el hospital. Lo que dejó a Yang Aoran sin palabras fue como el hombre de mediana edad se agitó en el momento en que lo vio. Comenzó a reprender a Yang Aoran, acusándolo de casi matarlo de un susto. Yang Aoran no discutió con el hombre de mediana edad. Sabiendo que el hombre estaba en un estado acalorado, discutir solo empeoraría la situación. Supuso que el hombre se calmaría una vez que terminara de desahogarse. Mientras aceptaba exteriormente la ira del hombre de mediana edad con una sonrisa, Yang Aoran se sintió molesto por dentro, pero no expresó sus quejas. No le había mentido al hombre de mediana edad, realmente creía que la familia de Jian Sensen estaba en problemas, razón por la cual había gastado dinero para pedir la ayuda del hombre de mediana edad. Lo que no sabía era que la familia de Jian Sensen no solo no tenía problemas sino que estaba perseguida por un fantasma. Lo que lo sorprendió aún más fue lo tímido que resultó ser el hombre de mediana edad. Solo una mirada a The Kane Corpse Granny y se desmayó en el acto. Aparte de romper la puerta, no aportó nada más. Después de desahogar sus emociones, el hombre de mediana edad exigió el pago final a Yang Aoran. Aunque todavía estaba asustado, no se había olvidado de los 500 yuanes que le debían. Lo recordaba muy claramente. Sin embargo, lo acordado fueron 1000 yuanes. Yang Aoran había pagado 500 por adelantado y prometió pagar los 500 restantes más tarde. Pero ahora, los 500 restantes se habían convertido de alguna manera en 2000, un aumento de 1500 yuanes. Cuando se le preguntó sobre este repentino aumento, el hombre de mediana edad afirmó que había estado muy asustado y que necesitaba 1500 adicionales como compensación. Al escuchar esta demanda, la sonrisa desapareció del rostro de Yang Aoran. Se giró y caminó hacia el hospital, ignorando al hombre de mediana edad. Parecía que no solo no quería dar los 1500 adicionales sino que tampoco tenía intención de dar los 500 restantes. De hecho, Yang Aoran estaba pensando exactamente eso. Inicialmente, tenía la intención de cumplir su promesa y pagarle los 500 restantes al hombre de mediana edad, como se acordó de antemano, independientemente de si había ayudado o no. Sin embargo, la repentina demanda del hombre de mediana edad excedió el resultado final de Yang Aoran, por lo que se dio la vuelta sin tener la intención de pagar un solo centavo más. Al ver a Yang Aoran alejarse sin dudarlo, el hombre de mediana edad entró en pánico. La ira que acababa de disminuir se reavivó y le gritó a la espalda de Yang Aoran: «Niño. Detente ahí. Tienes que darme el dinero. Quieras o no». Yang Aoran ya estaba irritado. Desde la aparición de los policías por la mañana, su irritación había ido aumentando con cada agravante. Sin embargo, lo había estado reprimiendo todo el tiempo, sin dejar que su ira estallara. Pero ahora, la actitud del hombre de mediana edad lo llevó al borde de la erupción. Detuvo sus pasos y preguntó en tono frío: «¿Qué pasa si no lo hago?». Como Yang Aoran estaba de espaldas al hombre de mediana edad, el hombre no podía ver la expresión en el rostro de Yang Aoran. Sin embargo, pudo sentir la frialdad en el tono de Yang Aoran, haciéndolo temblar involuntariamente. El hombre de mediana edad ya era un cobarde, lo cual era bastante evidente. Inicialmente había pensado en extorsionar a Yang Aoran después de ver su comportamiento amistoso antes. Pero ahora, ante la postura firme de Yang Aoran, comenzó a sentirse ansioso. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Aunque el hombre de mediana edad se sentía asustado, pensó que podría obtener más beneficios si persistía. Entonces, se armó de valor y continuó: «Te lo digo, tienes que darme el dinero, quieras o no. Si no lo haces, llamaré a la policía y haré que te hagan pagar». La mención de la policía solo avivó aún más la ira de Yang Aoran. No habló,
pero escudriñó su entorno antes de fijar su mirada en un lugar en particular y caminar hacia él. Al observar las acciones de Yang Gaoran, el hombre de mediana edad no pudo entender lo que estaba haciendo. Sin embargo, cuando vio a Yang Gaoran recogiendo un ladrillo de una esquina y acercándose a él con una expresión sombría, quedó aterrorizado al instante. Ahora, Yang Gaoran sostenía un ladrillo y, a diferencia de anoche, cuando empuñaba un cuchillo de cocina, había un aura más amenazadora a su alrededor. El hombre de mediana edad, ya tímido, no se atrevió a volver a mencionar el dinero. Se fue con una amenaza, se dio la vuelta y huyó. Solo espera. Al ver al hombre de mediana edad alejarse, Yang Gaoran resopló con frialdad, sin molestarse en perseguirlo. En cambio, dejó caer el ladrillo que sostenía y se dirigió al edificio del hospital. Inicialmente, no tenía intención de confrontar al hombre de mediana edad, pero el hombre lo había presionado demasiado. Yang Gaoran no podía permitirle pensar que era fácil de intimidar, de lo contrario, el hombre podría haber intentado extorsionar aún más dinero, tal vez duplicándolo a 5.000 yuanes. Yang Gaoran creía que el hombre era capaz de demandas tan escandalosas. Con el hombre de mediana edad asustado, Yang Gaoran no solo se salvó de pagar 1.500 adicionales sino que también retuvo los 500 restantes. En cuanto a si el hombre de mediana edad buscaría venganza más tarde, a Yang Gaoran no le preocupaba. Dada la cobardía del hombre, dudaba que se atreviera a tomar represalias. Entonces, no tenía nada de qué preocuparse. Antes de llegar al hospital, Yang Gaoran ya se había enterado por la llamada de Jian Sensen donde fue admitida y en qué habitación se encontraba. La razón por la que Jian Sensen no había sido dada de alta como el hombre de mediana edad fue porque su condición era demasiado débil. Necesitaba unos días de descanso en el hospital. Su debilidad no se debía únicamente a haber estado inconsciente la noche anterior, sino también a que no había descansado adecuadamente durante este periodo. Trabajar durante el día ya era agotador y ser atormentado por fantasmas por la noche empeoraba las cosas. Aunque solo habían pasado unos pocos días en total, le parecieron siglos. Tanto mental como físicamente, estaba muy agotada. Su cuerpo, ya débil, se debilitó aún más bajo tal tormento. Al llegar a la sala de Jian Sensen, Yang Gaoran la vio acostada débilmente en la cama del hospital con un goteo intravenoso. Su rostro pálido parecía demacrado, parecido al de un paciente críticamente enfermo. A pesar de sentirse irritado por los moretones en su rostro y el reciente encuentro con el hombre de mediana edad, Yang Gaoran intentó recomponerse antes de entrar a la sala. Sintiendo que alguien la miraba, Jian Sensen miró hacia la puerta y vio a Yang Gaoran. Al principio se sorprendió pero luego sonrió de alegría. Yang Gaoran ya había ajustado su comportamiento, con una leve sonrisa en su rostro mientras se acercaba a Jian Sensen. Su sonrisa parecía natural, ocultando la frustración y la ira dentro de él. Jian Sensen no pudo detectar nada malo. Sin embargo, aunque sus emociones internas estaban ocultas, los moretones en su rostro eran notorios. Jian Sensen no solo los notó, sino que otros en la sala también lo hicieron. Moretones tan obvios no pasarían desapercibidos para nadie a menos que estuvieran ciegos. Maestro Yang, ¿qué le pasó a su cara? ¿Esa cosa la lastimó anoche? Preguntó Jian Sensen con preocupación y culpa cuando Yang Gaoran estaba junto a su cama. Yang Gaoran estaba reflexionando sobre cómo explicar los moretones en su rostro cuando las palabras de Jian Sensen llegaron como una transición conveniente. Él asintió con la cabeza y dijo, esa cosa era demasiado poderosa. Me costó mucho lidiar con ella y me lastimé en el proceso. Las palabras de Yang Gaoran sonaron descaradamente autoengrandecidas. Aunque encontró formidable a The Cane Corpse Granny, no fue él quien se ocupó de ella. Además, él mismo estaba bastante asustado en ese momento. Si no fuera por la llegada del joven de barbilla puntiaguda, quién sabe qué habría pasado. De hecho, solo los fantasmas y The Cane Corpse Granny sabían la verdad. Sin embargo, Yang Gaoran no pudo revelar la verdad. Dependía de esta profesión para ganarse la vida. Si revelara la verdad, su imagen ante los ojos de Jian Sensen quedaría empañada. Si Jian Sensen hiciera correr la voz, ¿cómo podría continuar en esta profesión? Entonces, aunque se sentía incómodo por dentro, no olvidó su identidad. Sabía qué papel desempeñar en tales situaciones. Poco después de que apareciera Yang Gaoran, Jian Sensen se desmayó al igual que el hombre de mediana edad y cayó inconsciente al suelo. Por lo tanto, cuando Yang Gaoran hizo su afirmación, Jian Sensen naturalmente lo creyó. En ese momento, además del joven de barbilla puntiaguda, nadie más vio el estado vergonzoso de Yang Gaoran.
Incluso los agentes de policía que llegaron más tarde solo vieron a Yang Aoran vistiendo nada más que ropa interior y cargando a Jian Shenzhen. Entonces, todo lo que Yang Aoran le dijo a Jian Shenzhen era la verdad del Evangelio. En cuanto a si el joven de barbilla puntiaguda soltaría la sopa, era poco probable. Un maestro así no se revelaría fácilmente a Jian Shenzhen y mucho menos se molestaría en exponer a Yang Aoran. Muchas gracias, maestro Yang. Si no fuera por usted, no sé si todavía estaría viva, dijo Jian Shenzhen con una pizca de miedo en su pálido rostro. Solo pensar en la noche anterior la hacía estremecerse. Yang Aoran no confirmó ni negó la declaración de Jian Shenzhen. Incluso él, Yang Aoran, no pudo evitar temblar cuando recordó la apariencia repugnante de Decaying Corpse Granny. Si no fuera por el joven con la barbilla puntiaguda que aparecía, no podría estar seguro de si todavía estaría vivo. Te presté el colgante del dios de la muerte. ¿Dónde está? Yang Aoran de repente recordó y preguntó. Capítulo 27. La razón por la que Yang Aoran sacó a relucir el colgante del dios de la muerte en este momento fue porque tenía algunas preguntas sin resolver. Por el miedo de Decaying Corpse Granny al colgante del dios de la muerte anoche, era evidente que el colgante tenía un cierto efecto restrictivo sobre ella. De lo contrario, Decaying Corpse Granny no habría mostrado tanto miedo hacia el colgante del dios de la muerte. Jian Shenzhen también tenía un colgante del dios de la muerte en su poder, tomado prestado de Yang Aoran. Este colgante del dios de la muerte en particular también había sido consagrado por un sacerdote del templo. Cuando Yang Aoran se lo prestó a Jian Shenzhen, él le había ordenado repetidamente que siempre llevara el colgante con ella. Entonces, ¿por qué Decaying Corpse Granny todavía podía acercarse a ella? En teoría, con el colgante del dios de la muerte en su persona, Decaying Corpse Granny debería haber sido disuadida de acercarse. Al igual que cuando Yang Aoran tenía el colgante del dios de la muerte, Decaying Corpse Granny fue muy cautelosa y mantuvo la distancia. Si no hubiera sido porque Decaying Corpse Granny apareció repentinamente frente a él, sorprendiéndolo y causando que el colgante fuera arrojado, podría haberse ido exitosamente con Jian Shenzhen y el hombre de mediana edad. ¿Podría ser que el colgante del dios de la muerte que le prestó a Jian Shenzhen fuera una falsificación y careciera de la capacidad de infundir miedo en Decaying Corpse Granny? Cuando Yang Aoran preguntó sobre el colgante del dios de la muerte, el rostro pálido de Jian Shenzhen inesperadamente se sonrojó ligeramente. Ella vacilante explicó, yo, lo perdí. Recuerdo haberlo usado alrededor de mi cuello, pero cuando llegué a casa anoche, no pude encontrarlo. Podría haber sido porque bebí demasiado anoche y accidentalmente lo perdí. En mi camino a casa. ¿Lo perdí? La expresión de Yang Aoran cambió ligeramente, su voz se elevó notablemente, llamando la atención de otros pacientes o espectadores con diferentes expresiones. Al darse cuenta de su arrebato, Yang Aoran rápidamente sonrió disculpándose a los demás en la sala, quienes luego desviaron la mirada. Mientras tanto, el rostro de Jian Shenzhen se puso aún más rojo en este punto. Ella no negó haber perdido el colgante y se disculpó con Yang Aoran por perder su preciada posesión. Ella se ofreció a compensarlo monetariamente por su error. Yang Aoran desestimó los intentos de Jian Shenzhen de disculparse más y aclaró que no estaba molesto por eso. En este momento, Yang Aoran comenzó a especular sobre por qué Decaying Corpse Granny no había molestado a Jian Shenzhen la noche anterior, pero ahora había regresado aún más agresivamente. El colgante desaparecido del dios de la muerte parecía contener la clave de estos eventos. Antes de conocer a Yang Aoran, Decaying Corpse Granny había estado acosando a Jian Shenzhen. Después de prestarle el colgante del dios de la muerte, esa noche no la molestaron. Sin embargo, Decaying Corpse Granny reapareció con venganza después de que el colgante desapareció. El momento de la reaparición de Decaying Corpse Granny después de que Jian Shenzhen perdiera el colgante del dios de la muerte generó preguntas para Yang Aoran. Se preguntó si era la naturaleza consagrada del colgante o simplemente su reputación lo que hacía que espíritus como Decaying Corpse Granny desconfiaran. Incapaz de encontrar respuestas inmediatas debido a su conocimiento limitado en la actualidad, Yang Aoran decidió no insistir más en estos pensamientos. Volviendo su atención al estado de vergüenza de Jian Shenzhen, le aseguró que mientras estuviera a salvo, perder el colgante del dios de la muerte era intrascendente en comparación. Jian Shenzhen permaneció en silencio por un momento antes de expresar su gratitud tímidamente. A pesar de la respuesta comprensiva de Yang Aoran con respecto al colgante perdido, todavía se sentía en conflicto internamente. Yang Aoran pareció sentir la persistente culpa de Jian Shenzhen y desvió la conversación del incidente del colgante.
Le preguntó por qué ella no había explicado claramente por teléfono que hubo un suceso sobrenatural anoche y por qué su teléfono había muerto repentinamente después de encontrarse con Decane Corpse Granny. Hyun Sensen procedió a explicar cada detalle uno por uno. Había estado asustada por la apariencia de Decane Corpse Granny y no había logrado aclarar antes de que su teléfono se apagara debido a la batería baja. Cuando la situación era crítica, Hyun Sensen se guardó el teléfono móvil en el bolsillo y estaba a punto de salir corriendo de la habitación cuando Decane Corpse Granny intervino, impidiéndole escapar. En cambio, Decane Corpse Granny utilizó un método sorprendente para mantener a Hyun Sensen atrapado en la habitación hasta que llegó Jang A-oran. En cuanto a que el teléfono móvil de Hyun Sensen tuviera energía, fue porque le había pedido prestado un cargador a otro paciente en el hospital para cargarlo después de despertarse. Después de escuchar el relato de Hyun Sensen, Jang A-oran asintió comprendiendo toda la secuencia de eventos. Al recordar los eventos de la noche anterior, Hyun Sensen todavía estaba visiblemente nervioso, y Jang A-oran pudo sentir que no era el momento adecuado para hacer más preguntas sobre Decane Corpse Granny. En cambio, cambió la conversación hacia otros temas que eran menos urgentes. Una hora más tarde, la tez de Hyun Sensen había mejorado significativamente y ya no parecía tan pálida como antes. También sonreía ocasionalmente, lo que indica que Jang A-oran había desviado con éxito su atención de los eventos de la noche anterior y de Decane Corpse Granny. Al ver que la situación estaba bajo control, Jang A-oran decidió irse, así que se levantó y le dijo a Hyun Sensen: «Vine aquí para ver cómo estabas y, como estás bien, me siento aliviado. Tengo otros asuntos importantes que atender, así que me iré ahora. Si tienes algún problema, llámame». Hyun Sensen y Jang A-oran conversaron amistosamente y ella parecía reacia a dejarlo ir, pero no podía pensar en una razón válida para retenerlo. Ella solo pudo asentir y decir gracias. Cuando Jang A-oran estaba a punto de irse, la puerta de la habitación se abrió de repente con gran fuerza. Estallido. La puerta se estrelló contra la pared, produciendo un fuerte ruido sordo, y el repentino giro de los acontecimientos llamó la atención no solo de Jang A-oran y Hyun Sensen sino también de los demás pacientes y sus familiares en la habitación. La habitación estaba diseñada para que los pacientes descansaran, por lo que se suponía que el ambiente debía ser tranquilo y propicio para el descanso. Como resultado, se esperaba que cualquiera que entrara a la habitación fuera considerado y consciente de la necesidad de descanso de los pacientes. Sin embargo, siempre hubo quienes no entendían las reglas, personas que actuaban únicamente en base a sus propios deseos, sin considerar los sentimientos de los demás. En ese momento, la persona que abrió la puerta era uno de esos individuos. En ese instante, la atención de todos se centró en la gran e imponente figura parada en la puerta. El ambiente era tenso y las expresiones de los espectadores no eran particularmente agradables. En ese momento, parada en la puerta había una mujer de mediana edad, que parecía tener entre 40 y 50 años. Tenía sobrepeso, el rostro cubierto de pliegues de piel y una cadena de oro alrededor del cuello. Tenía un bolso en la mano y su comportamiento sugería que era una mujer adinerada. La expresión de la mujer era desagradable y su carácter era incluso peor que las expresiones de los espectadores. Ignoró las miradas de desaprobación de los espectadores y escaneó la habitación, hasta que finalmente fijó su mirada en Hyun Sensen. Hyun Sensen vio a la mujer e inmediatamente se sintió nervioso. La mujer notó a Hyun Sensen y, sin más preámbulos, corrió hacia la cama de Hyun Sensen. Al principio, los demás pacientes en la sala estaban disgustados con la intrusión de la mujer, pero al ver su comportamiento agresivo, nadie se atrevió a intervenir o confrontarla. En cambio, continuaron observando sus acciones, esperando a ver qué haría. Jang A-oran frunció el ceño al darse cuenta de que la mujer había venido por Hyun Sensen. Al mirar a la agresiva mujer de mediana edad y al nervioso Hyun Sensen, Jang A-oran decidió no decir nada precipitado, ya que aún no había descubierto la relación entre los dos. Sin embargo, no volvió a sentarse, en cambio, se acercó a la cama de Hyun Sensen y se sentó junto a ella, apoyándose en la cama. Hyun Sensen, que se había sentido ansiosa, sintió una sensación de alivio cuando Jang A-oran se sentó a su lado. Inconscientemente extendió la mano y agarró la ropa de Jang A-oran, y Jang A-oran lo notó pero no dijo nada, permitiendo que Hyun Sensen se aferrara a su ropa. En este punto, la mujer de mediana edad había llegado a la cama de Hyun Sensen, con los ojos mirando a Hyun Sensen, su respiración pesada por la ira, sin saber si se debía al cansancio o la ira. «Tía». Hyun Sensen forzó una sonrisa y se dirigió a la mujer.
Cuando la mujer escuchó a Jian Sensen llamarla tía, su ira se intensificó aún más. ¿Tía? ¿Estás bromeando, jovencita? ¿No te atreves a llamarme tía? No soy tu tía, ¿y crees que llamándome tía te dejaré libre? Estás soñando. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 28. El tono de la mujer de mediana edad era todo menos educado, su expresión y sus gestos estaban llenos de desdén hacia Jian Sensen, o más bien, hacia personas como Jian Sensen, que menospreciaban a todos los de su calaña. Dado que la mujer de mediana edad no era la tía de Jian Sensen, ¿qué quiso decir Jian Sensen al dirigirse a ella como tía? Cualquiera podría darse cuenta de que esto era simplemente una forma cortés de dirigirse a él. Sin embargo, esta mujer de mediana edad, al ser abordada cortésmente por Jian Sensen, respondió con comentarios burlones y una actitud arrogante. Sus palabras tensaron el ceño de Yang Aoran, sentado junto a Jian Sensen. Frente a la actitud de la mujer de mediana edad, Jian Sensen se sintió incómodo, sin saber qué decir. Tú, niña, eres otra cosa. Solo llevas unos días en mi casa y casi la has demolido. Todos mis muebles eran nuevos. Ahora están destrozados o rotos. Las paredes están cortadas. En varios lugares con un cuchillo de cocina, lo peor de todo, la puerta de entrada, de hecho la cortaste con una motosierra. Maldita sea, no queda un solo lugar decente en toda la casa. ¿Cómo piensas compensarme? La mujer de mediana edad le gritó enojada a Jian Sensen. Al escuchar esto, Yang Aoran estuvo seguro de la identidad de la mujer de mediana edad. Ella era la casera de Jian Sensen. Desde el momento en que apareció la mujer de mediana edad, tuvo algunas conjeturas sobre la identidad de esta mujer regordeta, aunque no estaba seguro. Ahora, las palabras de la mujer de mediana edad confirmaron su identidad como casera. Jian Sensen no estaba al tanto de la situación dentro de la casa de alquiler en este momento porque cuando la sacaron de la casa de alquiler, todavía estaba inconsciente. Por lo tanto, no tenía idea de la condición del interior. Al enterarse de los daños, se puso aún más nerviosa. Si bien Jian Sensen no estaba completamente consciente de la situación dentro de la casa de alquiler, Yang Aoran sabía un poco al respecto. Sin embargo, debido a que su enfoque no estaba en este asunto en ese momento, su conocimiento no era muy detallado. Pero una cosa era segura, la situación no era tan exagerada como afirmaba la mujer de mediana edad. Además, Yang Aoran había visitado su casa de alquiler la noche anterior, precisamente para observarla detenidamente por el bien de su actuación. Ni siquiera el más mínimo rincón había escapado a su escrutinio. Según su observación, no había muchos muebles adentro, y los que había parecían viejos, al contrario de lo que afirmaba la mujer de mediana edad. Para probar sus palabras, la mujer de mediana edad sacó varias fotos de su bolso y las arrojó sobre el lecho de enfermo de Jian Sensen, continuando con su perorata, he tomado fotos de todo el desorden en la casa. Mira bien. Mira cómo estabas loca anoche. Jian Sensen alcanzó nerviosamente las fotos sobre la cama, pero Yang Aoran, que estaba a su lado, la detuvo. En algún momento, el ceño fruncido de Yang Aoran se relajó. Le sonrió a Jian Sensen y le dijo, descansa. Yo echaré un vistazo. Quizás debido a los nervios, la confusión o la confianza en la experiencia de Yang Aoran, la mano de Jian Sensen vaciló mientras alcanzaba las fotos, luego asintió suavemente hacia Yang Aoran y retiró la mano. Después de que Yang Aoran detuviera a Jian Sensen, recogió las fotos de la cama y las examinó de cerca. Las escenas de las fotografías eran realmente angustiosas. Todo lo que podía ser destrozado en la sala de estar y el dormitorio fue destrozado, todo lo que podía ser empujado fue empujado. Cuando sacaron a Yang Aoran de la casa de alquiler, aunque no había prestado mucha atención a la situación interna, tuvo una impresión general del caos. De hecho, el interior de la casa de alquiler estaba desordenado y algunas cosas estaban rotas, pero pudo confirmar que no era tan grave como se muestra en las fotos. Dejando de lado otras posibilidades, como los enemigos de Jian Sensen o los enemigos de la casera, también era posible que la actual casera organizara ella misma la segunda ronda de destrucción para reclamar más compensación a Jian Sensen. Con las fotos en la mano, Yang Aoran las examinó cuidadosamente y su sonrisa se hizo más pronunciada. No estaba claro lo que estaba pensando. Al ver la expresión de Yang Aoran, el disgusto de la mujer de mediana edad fue evidente mientras refunfuñaba, ¿quién te crees que eres? ¿Estás tratando de ser tú quien pague? Las palabras de la mujer de mediana edad hicieron que Yang Aoran hiciera una pausa en sus acciones. Colocó las fotos en la cama y luego miró a la mujer de mediana edad,
sonriendo mientras hablaba, hermana, eres muy considerada. Incluso te tomaste la molestia de revelar las fotos. Afortunadamente, no hay nadie en las fotos. De lo contrario, podría haber pensado que estabas tratando de chantajearnos. La respuesta de Yang Aoran no abordó directamente su pregunta, pero la expresión de la mujer de mediana edad cambió al escucharla. Parecía sentir que había un significado subyacente en las palabras de Yang Aoran y no lo presionó más sobre su identidad. Ella mantuvo una cara fría y dijo, ¿qué quieres decir con eso? ¿Estás tratando de evadir la responsabilidad por dañar mi propiedad? Al escuchar esto, Jian Sensen se puso ansiosa y quiso explicarse. No tenía intención de eludir la responsabilidad. Si había dañado la propiedad de otra persona, sabía que tenía que compensarlo. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, intervino Yang Aoran. Ignorando a Jian Sensen, Yang Aoran continuó dirigiéndose a la mujer de mediana edad con una sonrisa. Hermana, no hay duda sobre la compensación por los daños. Solo quiero preguntar, ¿está absolutamente segura de que el daño dentro de la casa de alquiler no fue causado intencionalmente por otra persona? La expresión de la mujer de mediana edad se puso rígida, luego se puso furiosa mientras rugía, ¿causado intencionalmente por otra persona? ¿Quién diablos tendría tiempo para hacer tal cosa? ¿Puedes estar seguro de que el daño dentro de la casa de alquiler no fue causado intencionalmente por otra persona? Ciertamente puedo estar seguro porque estuve allí. Yo era el único entre los tres que estaba sobrio cuando nos sacaron de la casa de alquiler. ¿Te imaginas? Yang Aoran respondió con una sonrisa. Claramente, la mujer de mediana edad no esperaba que Yang Aoran fuera una de las partes involucradas. Sin embargo, ella no dio marcha atrás. Ella continuó gritando, eso no me importa. Ella me alquiló la casa. Si hay algún problema con la casa o su contenido, ella es a quien haré responsable. Es lo correcto y justo. Incluso si los mismos cielos se derrumban, yo no me moveré ni un centímetro. Hermana, cálmate. Déjame contarte lo que pasó anoche primero. Puedes enojarte más tarde si quieres. Anoche, mi pie. Mocoso, deja de parlotear aquí. Este asunto se resuelve con una compensación o nos veremos en la corte. Aparentemente sorprendida por algo que dijo Yang Aoran, las emociones de la mujer de mediana edad parecían extremadamente agitadas. A pesar de la expresión sonriente en el rostro de Yang Aoran, había una pizca de escalofrío en él. No se dejó intimidar por las palabras de la mujer de mediana edad. Puede que no se hubiera encontrado con situaciones como esta con frecuencia, pero a lo largo de los años se había encontrado con muchas personas como la mujer de mediana edad, por lo que mantuvo la calma. Anciana, te llamé, hermana, pero no lo apreciaste. Bueno, ya que lo dices así, puedes tomar estas fotos e ir a la corte si quieres. Simplemente no retrocedas. De lo contrario te perderé el respeto. Ah, y sobre lo que dije antes, anoche. Anoche, había un fantasma en esa casa de alquiler tuya, ¿no fue emocionante? Al mirar la sonrisa inofensiva de Yang Aoran y escuchar sus palabras, la expresión de la mujer de mediana edad se congeló momentáneamente, un destello de miedo pasó por sus ojos. Aunque fue breve, Yang Aoran lo captó. Yang Aoran sonrió. No continuó hablando, sino que esperó a que la mujer de mediana edad recuperara la compostura. Cuando la mujer de mediana edad recuperó el sentido, la suave voz de Yang Aoran volvió a entrar en sus oídos. Esa anciana, deberías reconocerla, ¿verdad? La voz de Yang Aoran no era fuerte, pero como no estaban muy separados, cada palabra llegó a los oídos de la mujer de mediana edad. El cuerpo de la mujer de mediana edad tembló, su rostro se puso feo mientras caminaba apresuradamente hacia la puerta de la sala. Después de dar solo unos pocos pasos, se volvió, tomó las fotos de la cama de Jian Sensen y dijo, esperemos y veremos. Dejando atrás un comentario duro, la mujer de mediana edad se escabulló de la sala bajo las miradas fulminantes de los demás. Si no se hubiera ido pronto, los miembros más irritables de la familia podrían haberla golpeado. Después de que la mujer de mediana edad se fue, el rostro de Jian Sensen mostró preocupación. Yang ahora notó su preocupación y dijo, no te preocupes, esa anciana ladra y no muerde. No tienes que tenerle miedo. Si pasa algo, llámame y yo me encargaré. Para ti. Con las palabras de Yang Aoran, Jian Sensen pareció sentirse un poco más tranquilo. Ella sintió pesadamente hacia Yang Aoran. Capítulo 29. Al salir del hospital, el cielo ya se había oscurecido.
Yang Gaoran reflexionó por un momento y luego tomó un taxi para regresar a su tienda de comestibles. Debido al incidente con The Cane Corpse Granny, la tienda de comestibles no había funcionado durante el día, lo que resultó no solo en ningún ingreso sino también en un gasto. La recompensa que recibió de Jian Sensen por abrir la puerta fue entregada al hombre de mediana edad. No le había informado a Jian Sensen sobre esto, por lo que el dinero esencialmente salió de su propio bolsillo. Quizás debido a cierto cariño por Jian Sensen, o quizás porque Jian Sensen evocaba un sentimiento de empatía en él, Yang Gaoran se sintió demasiado avergonzado para pedirle el dinero. Las chicas, especialmente las guapas, solían tener ciertas ventajas. Si fuera un hombre en su lugar, Yang Gaoran podría no haber exigido más dinero, pero definitivamente habría pedido la parte que había contribuido. Por supuesto, si la chica tuviera un temperamento difícil, sin importar lo atractiva que fuera, si no se adaptara a sus gustos, Yang Gaoran no se involucraría en tratos tan poco rentables y ni siquiera se molestaría en asuntos tan triviales. A decir verdad, en el asunto de Jian Sensen, Yang Gaoran tenía una responsabilidad innegable. Como había aceptado el trabajo y aceptado el pago, tenía que garantizar un buen servicio postventa. Si no solucionaba ningún problema con la calidad del producto, ¿quién vendría a comprarle cosas en el futuro? De vuelta en la tienda de comestibles, Yang Gaoran fue inmediatamente a la estatua del dios de la muerte e hizo sus ofrendas con devoción. Habiendo recuperado la estatua apenas el día anterior y sin haber ofrecido oraciones oportunas, se sintió algo avergonzado. Todavía faltaban unas horas para la medianoche, por lo que decidió ofrecer incienso en ese momento. No estaba seguro de poder regresar antes de la medianoche, por lo que tuvo que ofrecer sus oraciones con anticipación. De hecho, esta acción rompió las reglas, pero Yang Gaoran creía que la sinceridad era lo más importante al ofrecer oraciones a las deidades. Si bien la puntualidad era preferible, si no se podía lograr por circunstancias especiales, debía conformarse con lo que fuera posible. Mientras quemaba incienso y rezaba, Yang Gaoran explicó sus razones, sintiéndose como un empleado que le pide permiso a su jefe. Después de un momento, Yang Gaoran tomó su cartera amarilla y tomó un panecillo y una botella de bebida de los estantes antes de salir corriendo de la tienda. En el taxi, Yang Gaoran mordisqueó el pan y sorbió su bebida, tragándola rápidamente. Luego, sacó su teléfono móvil y encontró un contacto, enviándole un mensaje. Momentos después, su teléfono vibró y sonó el tono de llamada. Soy tan libre como el viento. La peculiar melodía divirtió al taxista y Yang Gaoran también se rió entre dientes, aunque su sonrisa no parecía del todo natural en ese momento. De hecho, su sonrisa no era del todo genuina porque tenía algo importante en mente, algo que le causaba un estrés considerable. Al ver la llamada entrante, se puso aún más nervioso. Aunque estaba nervioso, respiró hondo y respondió a la llamada. Pequeño Yang, soy libre. ¿Por qué tienes tanta prisa por hablar conmigo? La voz de un hombre de mediana edad llegó desde el otro extremo de la línea, sonando desconcertada. Al escuchar que el hombre estaba libre, la expresión de Yang Gaoran se iluminó y rápidamente respondió, es difícil de explicar por teléfono. Te lo diré cuando nos veamos. Está bien, te espero, respondió el hombre de mediana edad antes de finalizar la llamada. Al escuchar el pitido, Yang Gaoran también colgó, sintiéndose aliviado. Su mayor preocupación era escuchar las palabras no libre. Afortunadamente, el hombre dijo que estaba disponible, lo que le hizo muy feliz. Al ver la expresión alegre de Yang Gaoran, el conductor no pudo evitar bromear, hermano, ¿vas a ver a tu futuro suegro? Pareces muy feliz. Conductor hermano mayor, estás bromeando. Soy soltero, ¿dónde encontraría un suegro? Yang Gaoran respondió con una sonrisa. ¿Tampoco tienes novia? Tienes casi 30 años, ¿no? A esta edad, deberías encontrar a alguien para ti. Si sigues demorando, será problemático encontrar a alguien más tarde, a menos que seas muy rico, de lo contrario. El conductor no terminó su frase, pero Yang Gaoran entendió lo que quería decir. Parece que el hermano mayor aquí tiene experiencia y conocimiento. Cada palabra es verdad. Sí, respondió Yang Gaoran, halagándolo. A la gente le gusta escuchar palabras halagadoras y este conductor no fue la excepción. Al escuchar el cumplido de Yang Gaoran, se rió con orgullo y dijo, por supuesto, tengo casi 50 este año y sigo soltero. En este aspecto, la experiencia es esencial. Sin ella, es difícil. La fuerza no lo permite, jaja. La boca de Yang Gaoran se torció levemente y no se atrevió a decir más, riéndose apresuradamente.
Aquí estamos, hermano. ¿Qué haces aquí tan tarde en la noche? ¿También eres seguidor del dios de la muerte?, preguntó el conductor mientras Yang Gaoran pagaba el billete. Yang Gaoran sonrió en respuesta, sin negar la suposición del conductor. El taxi se había detenido frente al templo del dios de la muerte en South Lake. Yang Gaoran salió y se dirigió hacia el templo a través del camino de cemento que bajaba de la montaña. Hoy en día, Yang Gaoran realmente podría considerarse un seguidor del dios de la muerte. Antes de anoche, solo estaba a medias, pero después de presenciar el poder del colgante del dios de la muerte, realmente creyó en el dios de la muerte y se convirtió en uno de sus seguidores. Sin embargo, aunque se consideraba un seguidor del dios de la muerte, no exhibía el mismo fanatismo y obsesión que los seguidores representados en las películas. Creía en el dios de la muerte, pero lo hacía con razón. Bajo la fría luz de la luna, Yang Gaoran se paró frente al templo del dios de la muerte. Aún no eran las 9 y, de vez en cuando, la gente entraba o salía del templo. Aquellos que visitaron el templo en ese momento, naturalmente, no estaban aquí para hacer turismo, salvo accidente, todos eran seguidores del dios de la muerte. Fue precisamente por esto que el taxista asumió anteriormente que Yang Gaoran era un seguidor del dios de la muerte. Si uno no era seguidor del dios de la muerte, ¿por qué venir aquí tan tarde en la noche? Yang Gaoran se apresuró a ir al templo del dios de la muerte por una razón. El joven de rasgos y pómulos afilados lo había afectado profundamente. Quería convertirse en alguien como ese joven. Mientras pudiera tener las habilidades de ese joven, estaría dispuesto a volverse tan afilado como él. Quería entrar en ese círculo, convertirse en una persona verdaderamente capaz. Pero no pudo encontrar la manera de entrar, entre él y el joven había una barrera invisible que los separaba en dos mundos diferentes. El joven de rasgos afilados apareció en su mundo, pero no lo llevó consigo. En cambio, cerró esa puerta invisible. Lo que Yang Gaoran quería ahora era encontrar una manera de acercarse a esa puerta y abrirla él mismo. Era muy tarde, pero no le importaba comer ni descansar. Se apresuró a llegar aquí porque quería encontrar un gran avance desde el templo. No sabía cuándo cerraban otros templos por la noche, pero este templo del dios de la muerte cerraba solo después de la medianoche, una vez que se quemaba el incienso. Durante el año nuevo, incluso permanecería abierto toda la noche. Yang Gaoran se frotó la cara algo seca, frotando las áreas magulladas. Un dolor agudo lo atravesó, estimulándolo, recordándole, encendiendo un fuego dentro de él. A pesar del dolor, no se detuvo y continuó frotando vigorosamente. Después de un momento, sintió que todo el cansancio desaparecía y se sentía mucho más renovado. Sin embargo, los moretones en su rostro resaltaban notoriamente a la luz de la luna. Respirando profundamente, Yang Gaoran entró al templo del dios de la muerte, sacó su teléfono y marcó un número. El número que marcó era el mismo que lo había llamado antes. Maestro Jian, ya llegué. Pido disculpas por molestarlo tan tarde. Está bien, iré ahora. Muchas gracias. Mientras Yang Gaoran hablaba por teléfono, identificó una dirección y se apresuró hacia ella. Unos 10 minutos después, Yang Gaoran llegó a una pequeña casa de madera. La casa de madera era sencilla, con nada más que una cama de madera, una vieja mesa de los 8 inmortales, 4 taburetes rectangulares y algunos artículos básicos para vivir. Yang Gaoran se sentó en uno de los taburetes de madera, con una taza de té caliente colocada sobre la mesa de los 8 inmortales frente a él. Del té salía vapor, pero no había mucha fragancia, lo que indicaba que no era té de alta calidad. Como dice el refrán, hay que sentarse y pararse correctamente. En este momento, Yang Gaoran se enderezó, con las manos apoyadas en las rodillas y el rostro adornado con su característica sonrisa amable. Sentado frente a él había un hombre de mediana edad. El atuendo del hombre de mediana edad era diferente al de Yang Gaoran. Llevaba una túnica negra, aparentemente hecha de materiales comunes. Sin embargo, bordada en el frente de la túnica negra había una vívida representación del dios de la muerte, ocupando la mayor parte de su frente. La túnica iba acompañada de una capucha grande y profunda. Sin embargo, frente a Yang Gaoran, el hombre no se subió la capucha, revelando todo abiertamente. Aunque la túnica negra parecía misteriosa, no era una vestimenta inusual en el templo del dios de la muerte. Los que servían como sacerdotes del templo aquí llevaban esta túnica negra todo el día. Si bien este atuendo puede parecer novedoso a primera vista, dejó de ser extraño después de verlo con frecuencia. La persona sentada frente a Yang Gaoran en ese momento era uno de los sacerdotes del templo del dios de la muerte.
El número que Yang Aoran acababa de llamar pertenecía a este sacerdote del templo. Buscó a este sacerdote del templo para ver si podía obtener alguna información útil. En realidad, Yang Aoran y la persona frente a él no compartían sentimientos profundos. No se les podía llamar amigos, pero eran mejores que los extraños. Desde que regresó a Lecheng, Yang Aoran había visitado con frecuencia el templo del dios de la muerte. Con el tiempo, llegó a conocer a este sacerdote del templo. El colgante del dios de la muerte que le prestó a Jian Sensen, incluido el colgante que acababa de adquirir, fueron consagrados por este sacerdote del templo. El colgante del dios de la muerte había mostrado efectos significativos al enfrentarse al cadáver en descomposición de la anciana, pero si esto se debía al poder inherente del colgante o a la consagración, o tal vez a ambos, Yang Aoran no podía confirmarlo en este momento. Sin embargo, el objetivo principal de su visita al maestro Jian hoy no fue este. Capítulo 30. ¿Tienes tanta prisa por encontrarme, Xiao Yang? ¿Qué pasa? Ahora somos solo nosotros dos. ¿Puedes decírmelo? El maestro Jian, con una sonrisa en su rostro, tomó un sorbo de té y le preguntó a Yang Aoran. Sus ojos mostraban una pizca de curiosidad. Yang Aoran no tocó el té. Miró al maestro Jian y comenzó: Maestro Jian, ¿cree en los fantasmas de este mundo? Al escuchar esto, el maestro Jian se rió entre dientes y dijo: Xiao Yang, soy un seguidor del dios de la muerte. Si lo creo o no, eso es para que tú lo adivines. Xiao significa pequeño, Xiao Yang igual a pequeño Yang. Al escuchar la respuesta del maestro Jian, Yang Aoran se sintió un poco tonto por hacer esa pregunta. Podría estar bien preguntarle a una persona común, pero preguntarle a un creyente, especialmente a un seguidor del dios de la muerte, parecía algo ridículo. Aunque el maestro Jian no dio una respuesta directa, su respuesta fue clara, llena de afirmación. Anoche vi un fantasma real, continuó Yang Aoran. Al escuchar las palabras de Yang Aoran, la sonrisa del maestro Jian se desvaneció y su expresión se volvió seria cuando preguntó: ¿Es cierto? ¿No me estás engañando? Yang Aoran asintió con firmeza y dijo: No me atrevería a engañarlo, maestro Jian. No solo lo vi, sino que también estaba bastante asustado. Pareció despertar el interés del maestro Jian. ¿Puedes contarme en detalle?, preguntó. Yang Aoran había llegado tarde en la noche con este mismo propósito, y como el maestro Jian mostró interés, lo aceptó con entusiasmo, contando en detalle todo lo que sucedió en la habitación alquilada de Jian Sensen. Sin embargo, Yang Aoran hizo algunos ajustes. No se presentó a sí mismo como un charlatán sino como un amigo de Jian Sensen. Aparte de algunas modificaciones en su propio papel, no alteró nada más, especialmente la aterradora apariencia de Decaying Corpse Granny, que describió fielmente. Yang Aoran fue muy minucioso y habló durante una hora entera sin tomar un sorbo de agua. Solo después de terminar se dio cuenta de que tenía la boca seca, pero no dudó en tragar el té que tenía delante. El maestro Jian escuchó atentamente durante toda la hora, sin interrumpir. A veces fruncía el ceño, a veces tomaba sorbos de té, como si contemplara algo. Después de que Yang Aoran terminó de hablar, al maestro Jian le tomó un tiempo salir de sus pensamientos. Extraño. El maestro Jian frunció el ceño, aparentemente preocupado por algo que no podía entender del todo. ¿Qué pasa, maestro Jian?, preguntó Yang Aoran, desconcertado. Según lo que acabas de decir, esta abuela cadáver Decaying solo asustó a tu amiga en sus sueños. Tu amiga no la vio en realidad, lo que sugiere que esta abuelita cadáver Decaying probablemente sea solo un espíritu normal, dijo el maestro Jian. ¿Diferentes de los espíritus que conocemos habitualmente?, preguntó Yang Aoran. La gente común se convierte en espíritus después de la muerte, lo que generalmente llamamos fantasmas. Estos espíritus pueden ver a los vivos, pero generalmente los vivos no pueden verlos en la realidad. Solo pueden interactuar con los vivos a través de sueños o persiguiéndolos en sueños. Como lo que experimentó tu amigo, explicó el maestro Jian. Yang Aoran nunca había oído hablar de tal explicación, pero no parecía dudar mucho de las palabras del maestro Jian. Frunció el ceño y dijo: pero eso no está bien. Aunque Decaying Corpse Granny no tiene forma física, puedo verla. No solo yo, sino mi amigo también podemos verla. Además de carecer de forma física, parece muy real y aterradora. Esa es la parte extraña. Normalmente, los espíritus ordinarios no serían visibles a simple vista en circunstancias normales. O hay algo mal en el ambiente dentro de la habitación alquilada o está manipulado por alguien, dijo el maestro Jian.
Basado en lo que acabas de decir, creo que no hay nada especial en el ambiente dentro de la habitación alquilada. De lo contrario, ella no habría asustado a tu amiga en sueños hace unos días. Habría aparecido hace mucho tiempo. En cuanto a la posibilidad de manipulación, el maestro Jian se calló, perdido en sus pensamientos. Yang Aoran pareció comprender algo. Continuó, maestro Jian, ¿está sugiriendo que alguien está causando problemas intencionalmente? El maestro Jian asintió y luego dijo, es posible. Si Decaying Corpse Granny no es un espíritu ordinario, entonces puede elegir asustar a la gente en sueños o incluso manifestarse. En cuanto a por qué el manipulador está haciendo esto, no lo sé. La expresión de Yang Aoran se volvió solemne. Si lo que dijo el maestro Jian era cierto, significaba que alguien había apuntado a Jian Sensen. ¿Quién podría ser? ¿Fue ese joven de lengua afilada? No, no podría ser él. Por la reacción de Decaying Corpse Granny cuando se enfrentó al joven, quedó claro que no se conocían. Además, Decaying Corpse Granny le tenía mucho miedo al joven. Como alguien experto en la actuación, Yang Aoran no había visto ningún parecido con ningún compañero actor en Decaying Corpse Granny. Si no es el joven de lengua afilada, ¿quién más podría ser? ¿Podría Jian Sensen haber ofendido a alguien influyente? Justo cuando Yang Aoran estaba reflexionando sobre esto, el maestro Jian volvió a hablar, dejando de lado estas dos posibilidades, existe otra posibilidad. ¿Qué? Preguntó rápidamente Yang Aoran. La abuela cadáver Decaying podría haber sido inicialmente solo un espíritu ordinario sin poder de ataque, solo capaz de asustar a la gente a través de sueños. Pero más tarde, pudo manifestarse, posiblemente porque devoró otros espíritus, mejorando su propio espíritu, convirtiéndola en no más. Ya no es un espíritu limpio. Por eso puede rebelarse frente a ti, dijo el maestro Jian. Al escuchar esto, la expresión de Yang Aoran de repente se puso rígida. Recordó una frase que el joven había dicho cuando atrapó a la abuela cadáver Decaying en la cuenta. Así es. El joven dijo que Decaying Corpse Granny, debido a que devoraba a otros espíritus, perdería por completo la oportunidad de reencarnar. La voz de Yang Aoran tembló de emoción. Entonces no hay ningún error. Si ella realmente devoró otros espíritus y tiene la capacidad de manifestarse frente a ti, no hay nada sorprendente en ello, dijo el maestro Jian. Por cierto, ¿quién es ese joven? ¿Lo sabe, maestro Jian? Preguntó Yang Aoran, desconcertado. Después de decir tanto, exponer tanto, lo que realmente quería preguntar, lo que realmente quería entender, era sobre este joven de lengua afilada. De hecho, desde que entró en la casa de madera, Yang Aoran había querido preguntar directamente sobre el joven, para ver si el maestro Jian conocía o había oído hablar de él. Pero hacerlo sería demasiado brusco. Después de todo, su relación aún no había llegado a ese punto. Solo podía proceder gradualmente, sin apresurarse. Ante la mención del joven, el maestro Jian dejó lentamente la taza de té que acababa de tomar. Su expresión se volvió inusualmente seria. Al ver esto, Yang Aoran se sintió un poco nervioso, pero no lo mostró en su rostro. Por la reacción del maestro Jian, parecía que sabía quién era el joven. Aunque Yang Aoran se sentía nervioso por dentro, la expresión de su rostro era simplemente de curiosidad. Bajo su mirada curiosa, el maestro Jian dijo de repente, espera un momento, te mostraré algo. El maestro Jian no respondió de inmediato a la pregunta de Yang Aoran. En cambio, después de soltar esta frase, se levantó y tomó una caja cuadrada de madera de la cabecera de la cama. La caja de madera era normal, sin nada especial. En todo caso, la única diferencia era lo nuevo que parecía. Una caja de madera nueva destacaba claramente contra la mesa y el taburete viejos de la habitación. Naturalmente, las acciones del maestro Jian pusieron a Yang Aoran aún más nervioso, pero siempre fue bueno ocultando sus verdaderas emociones. Entonces, aunque se sentía nervioso por dentro, no lo demostró. Enfrentarse al maestro Jian era diferente a enfrentarse a fantasmas. El maestro Jian era humano, mientras que los fantasmas eran una existencia desconocida para él, lo que le causaba un miedo intenso. Entonces, incluso si pudiera ocultar bien sus emociones internas, aún estaría muy asustado frente a los fantasmas. Si algún día los fantasmas se convirtieran en algo a lo que estuviera acostumbrado, también podría lograr mantener la calma. En este momento, aunque Yang Aoran se sentía nervioso por dentro, la expresión de su rostro era solo curiosidad. Bajo su mirada curiosa, el maestro Jian abrió la nueva caja de madera con un chasquido.
Aunque Yang Aoran logró mantener la compostura, cuando vio lo que había dentro de la caja, su expresión cambió drásticamente. Dentro de la caja había una cuenta transparente con varios hilos negros del tamaño de mechones de cabello en su interior. Parecían estar vivos, nadando dentro de la cuenta como peces en el agua. Como si sintiera la apertura de la caja de madera o tal vez la luz del exterior, los hilos negros que alguna vez fueron tranquilos de repente se volvieron inquietos. Aceleraron, algunos incluso chocaron directamente con los bordes de la cuenta como si intentaran liberarse, pero no importa cómo chocaron, no pudieron mover la cuenta. Como enojados, los hilos negros se transformaron en aterradoras caras de fantasmas dentro de la cuenta, rugiendo amenazadoramente hacia Yang Aoran y el maestro Jian fuera de la cuenta. Aunque no se escuchó ningún sonido, las voces parecieron traspasar la barrera de la cuenta, resonando directamente en lo más profundo de sus corazones. ¡Ah! Yang Aoran exclamó en estado de shock, su rostro pálido de miedo. Su cuerpo retrocedió unos pasos por reflejo y su mirada hacia la cuenta se llenó de horror. Maestro Jian, ¿cómo tienes esto? Yang Aoran estaba aterrorizado y asombrado al mismo tiempo, señalando la cuenta sobre la mesa, sus palabras tartamudeaban. El maestro Jian no estaba asustado por la escena dentro de la cuenta. Ignorando el rugido del interior, cerró la tapa de la caja de madera y luego le preguntó a Yang Aoran, ¿la cuenta en la mano del joven es la misma que esta? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.